Marcelo Espinel es nuestro invitado en Primera Impresión, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Gracias por estar aquí. Buenos días, Eduardo. Vamos a los escenarios. Un escenario es que José Serrano renuncie esta tarde. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Configura esto la aparición de una nueva relación de fuerzas políticas dentro de la Asamblea? Bueno, en primer lugar el proceso... Perdón, ¿y cuál es el mecanismo de sustitución? Exactamente. En primer lugar, el proceso contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en el caso de una ausencia definitiva del presidente de la Asamblea, que se daría en el caso de su renuncia, tiene que ser reemplazado por el primer vicepresidente de la Asamblea o en su defecto por el segundo vicepresidente. Hay que considerar que la asambleísta Viviana Bonilla se encuentra con un permiso de maternidad, por lo cual la presidencia de la Asamblea en una supuesta renuncia sería asumida por Carlos Verde. Ahora, ella ayer renunció al Movimiento País. Así es. Eso no implica que haya renunciado a su dignidad de primera vicepresidenta, por lo cual podría asumir, pero no se va a dar debido a esta licencia de maternidad. Pero ya hay algo que es necesario puntualizar, es que esta presidencia asumida por el segundo vicepresidente solo durará hasta la elección de su titular. ¿Cuánto Entonces, tiempo? No se establece un tiempo, la Asamblea inmediatamente o cuando lo decida deberá nuevamente elegir a un presidente de la Asamblea Nacional, únicamente al presidente porque es el que renuncia, con la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, con 69 votos. Ahora, ¿este interinazgo tendrá la suficiente influencia, solidez, consistencia como para promover una reforma política, cambiar a los miembros de las comisiones, configurar una nueva negociación al respecto? Empecemos por las comisiones. Las comisiones no pueden ser cambiadas sino hasta que finalice su periodo, a menos que los presidentes de las comisiones, los miembros de las comisiones decidan renunciar a esto, que es un procedimiento no establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese sentido, las comisiones, su integración y sus presidentes durarán en el cargo hasta que la Asamblea Nacional actual cumpla 2 años, esto es 14 de mayo del 2019. Al respecto de la fortaleza que podría tener un nuevo presidente o presidenta, es un poco complicado definir el panorama porque aún se siguen presentando este choque de fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional en el cual no se define una mayoría, tal vez como la que estábamos acostumbrados en el anterior periodo legislativo, en el cual más de 100 legisladores eran del movimiento oficialista. Hay que recordar que esta Asamblea Nacional se integró en un inicio con 74 asambleístas de Alianza País y actualmente la fracción de Alianza País, que es más cercana al expresidente Correa, bordea alrededor de 25 a 30 asambleístas y la diferencia está con el presidente Moreno. Vamos al escenario de que no renuncie. ¿Puede ser destituido? No podría ser destituido porque nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la posibilidad del cese o la destitución de los asambleístas, de la calidad asambleísta, no la destitución como presidente de la Asamblea Nacional. El cese de las dignidades únicamente se establece, si me permites, en el caso de renuncia de los asambleístas, en el caso del cumplimiento del periodo, en el caso de la muerte del asambleísta, en el caso de que existe una sentencia penal ejecutoriada, pero no existe la posibilidad que con un número de votos determinados por los asambleístas se decida la destitución del presidente de la Asamblea Nacional. En el caso de que se quiera retirar la calidad de asambleísta, que es un procedimiento establecido en la ley, es necesario un proceso de investigación en el cual se garantiza el debido proceso para la debida defensa del asambleísta, que en este caso está en entredicho su calidad. Vamos al tema del fiscal. El cuarto punto de la convocatoria de esta tarde propone el tratar, el considerar y eventualmente aprobar el juicio político al fiscal del Estado. ¿Es esto posible? El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Asamblea Nacional tiene esta facultad de entablar juicios políticos, pero esto también es a través de un proceso en el cual un asambleísta, un número determinado de asambleístas deben presentar una solicitud de juicio político. Lo que la Asamblea Nacional podría hacer el día de hoy en base a este mismo artículo 77 es tomar una resolución para que alguna comisión especial o la Comisión de Fiscalización y Control Político empiece a investigar un suceso que ha causado grave conmoción nacional y que tiene al país en crisis, como podría ser precisamente la revelación de este audio en el cual se escucha la conversación entre José Serrano y el excontralor Carlos Y para Puertos. eso habría que
elegir una comisión expresamente dedicada al tema, o esto debe pasar por alguna de las comisiones? Existen las dos posibilidades. La ley faculta a la Asamblea que se entregue a una comisión especializada o a la Comisión de Control, de Fiscalización y Control Político, que creo que es en este caso la encargada de resolver estos temas, para que precisamente se lleve a cabo todo un proceso que puede terminar con la destitución o no del fiscal general del Estado. Ahora bien, es necesario recordar que la destitución, en este caso de la autoridad de control, de acuerdo a nuestra Constitución, para que pueda existir un juicio político, se debe demostrar que incumplió con sus funciones establecidas en la Constitución y en la ley. Entonces debemos empezar a preguntarnos si es que la revelación del audio implica un incumplimiento de funciones por parte del fiscal, o existe tal vez un razonamiento más político al respecto del tema, en el cual también se le pueda, no sé si es que es lo adecuado, exhortar al fiscal que dé un paso al costado debido a la cantidad de denuncias que podrían presentarse al respecto de el informe de la comisión del 30S o la revelación de un audio entre privados que constituye un delito. Ahora, razonamientos políticos caben todos a estas alturas. Es un hecho político que está minada la confianza alrededor no solo del presidente de la Asamblea, sino también del fiscal. De alguna manera hay áreas grises en la revelación del audio y en todo lo que se ha venido diciendo, y quién sabe en lo que se diga esta tarde, que van a seguir aunando a esta desconfianza. En su opinión, ¿cuál debería ser, por salud pública, el desenlace de esta tarde? Es indudable que atravesamos una crisis política en el país, es una crisis institucional. Que el presidente de la Asamblea y el mayor representante del Ministerio Público en nuestro país se encuentren involucrados en esto, da como consecuencia que los asambleístas tengan en cuenta que deben tener la máxima responsabilidad posible. Es necesario tal vez tomar las palabras de algún político, lo mencionó, de darnos un baño de verdad. El Ecuador exige transparencia, el Ecuador exige que se respete la ley, que se respete la institucionalidad del Estado, y no que se tomen decisiones al calor de esta supuesta ingobernabilidad que puede existir en la Asamblea por el fraccionamiento de los bloques. Pero a su vez es necesario comprender que la gobernabilidad no debe confundirse con la independencia de funciones que debe existir. Y la Asamblea Nacional debe retomar este rol, muy apegados a la ley, y dedicarse a sus funciones fundamentales, que son las de legislar y fiscalizar. Existen, como pudimos conversar, algunos vacíos en la ley orgánica de la función legislativa en este momento que tal vez no dan paso a una destitución del presidente de la Asamblea Nacional, y tiene que respetarse el debido proceso. Lo mismo sucede con el fiscal general del Estado, de tal manera que en el Ecuador se pueda seguir construyendo institucionalidad respetando las normativas existentes. Gracias a nuestro invitado Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Estaremos pendientes, el país entero estará pendiente del desenlace de la sesión de esta tarde en la Asamblea Nacional. Brevísimo corte, regresamos con más, algo muy interesante como lo anticipamos.